En el último mes, mis pacientes y sus familias me han preguntado casi que con la frecuencia diaria, ¿es segura la vacuna del COVID? Y quiero contarles lo siguiente. Durante los últimos 2 meses hemos estado muy pendientes de las publicaciones científicas, porque a partir del mes de febrero hemos encontrado publicaciones serias que compararon la seguridad, es decir, el índice o tasa de complicaciones graves con la vacunación del COVID. Y hemos logrado demostrar en estos estudios que comparan todas las vacunas entre sí, publicados en revistas muy serias, que las vacunas son altamente seguras, que el índice de complicaciones es inferior a 5 por cada millón de adultos mayores. Vacúnate, no lo pienses más. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento de orden académico y científico, recomendaciones de vacunación para las personas mayores en Colombia, que pretende aportar información actualizada, información veraz de científicos y académicos en relación con el tema para aclarar los mitos y las inquietudes de la comunidad y de los profesionales de la salud en relación con el tema. Para iniciar este espacio, que tendrá 4 módulos, en el cual vamos a revisar la vacunación en la población mayor en Colombia, las recomendaciones desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En segundo lugar, los mitos y las realidades de la vacunación en personas mayores. En tercer lugar, la mortalidad y el impacto de la COVID-19 en personas mayores y la importancia de la vacunación. Y cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas de la comunidad. Les decía que en primer lugar les voy a presentar al doctor Javier Cabrera Guerra, médico especialista en geriatría, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, quien va a llevar a cabo la apertura del evento y presentar a nuestros ponentes. Bienvenido, doctor Guerra, doctor Cabrera. Muchísimas gracias, estimado doctor Juan Carlos. Esperamos cumplir con las expectativas de este webinar. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En los próximos minutos daremos inicio a un webinar donde se tratará un tema de interés general que mucho tiene que ver con los próximos años de bienestar y envejecimiento activo en nuestro país. Siguen surgiendo preguntas todo el tiempo: ¿por qué se está cogiendo un tipo de vacuna para las personas mayores? ¿Por qué no se inicia la vacunación por las personas mayores de estratos más bajos? Y vamos a ir avanzando en todos estos mitos y realidades que se encuentran alrededor de este tema. Nos acompaña hoy la doctora Lady Aristizábal en un primer tiempo. Ella es internista geriatra de la Universidad de Caldas, quien en la actualidad dirige la unidad de geriatría de la Fundación Valle del Lili. Es una institución de referencia para la atención en salud en el suroccidente colombiano y una de las mejores clínicas en el país. Ella nos hablará sobre las recomendaciones generales de la vacunación en personas mayores. En un segundo tiempo estaremos con la doctora Diana Morales, también internista geriatra de la Universidad de Caldas, quien en la actualidad dirige la unidad de geriatría y el centro de atención a las personas mayores en la Fundación Santa Fe de Bogotá, una institución muy reconocida en el país y que ha sido referencia en toda la pandemia para la mitigación del impacto en las personas mayores y en la comunidad en general. Ella nos hablará sobre algunos mitos y realidades acerca de la vacunación. Y en un tercer tiempo nos va a acompañar el doctor William Gutiérrez. El doctor William Gutiérrez es geriatra de la Universidad Javeriana y en la actualidad reside en la ciudad de Neiva. El doctor William Gutiérrez tiene la idea de realizar este webinar con el fin de compartir algunos conocimientos actuales sobre el proceso de vacunación y con la gran preocupación que nos ha sensibilizado a todos, y es el ritmo de la vacunación
no solamente en las personas mayores, sino en todo el talento humano en salud. Es una preocupación muy legítima que se vive hoy en día desde todos quienes hacemos parte del talento humano en salud y atendemos no solo a las personas mayores, sino a la comunidad en general. Así que para mí es un honor acompañar esta mesa de panelistas. Estaremos muy atentos al desarrollo, a que este webinar se realice con un adecuado desarrollo, a las preguntas, a las respuestas. Esperamos que todos estén muy activos. Cualquier pregunta que deseen realizar, aquí estaremos muy atentos a responderla, y sin más preámbulos, damos inicio a esta actividad. Muchísimas gracias a todos por la conexión. También quería mencionar que esta actividad del día de hoy es un preludio a una entrega que haremos el siguiente mes, que estamos preparando desde hace unos meses también, y es que la asociación va a realizar un curso de vacunación para las personas mayores. Se trata de un curso internacional donde esperamos que también nos acompañen, y para eso les estaremos informando oportunamente. Muchísimas gracias y continuamos, por favor, con lo programado. Gracias. Gracias, doctor Cabrera, muy amable. Vamos entonces a ver otra de nuestras cápsulas de vacunación para retomar el camino, y arrancaríamos con nuestra primera ponencia enseguida para abordar el tema de la vacunación en las personas mayores. La vacunación en el adulto mayor es una estrategia de salud pública que lo que ha permitido es llegar a la longevidad de la población. En nuestros adultos mayores, la vacunación es sumamente importante, dado que hay enfermedades como la influenza y el neumococo que llevan una gran mortalidad y discapacidad. Estas vacunas permiten disminuir ese riesgo en personas incluso mayores de 80 años, así como la vacunación del herpes zóster, que produce la neuralgia posherpética, una complicación muy importante en nuestras personas mayores, se puede prevenir con la vacunación. Bueno, perfecto. Entonces voy a empezar con la primera conferencia. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Perfecto, doctora. Sí, te vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es para mí un honor abrir este espacio con grandes compañeros y personas que admiro mucho, como mi colega la doctora Diana Morales, que le tengo un gran cariño, a todos mis colegas que están aquí y que admiro profundamente, y ustedes que están desde sus casas o sus trabajos sacándonos este espacio. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la vacunación y cuáles son las recomendaciones en Colombia. Realmente, cuando revisamos el tema de inmunosenescencia y vacunas, nos encontramos que en la literatura científica la inmunosenescencia se ha relacionado con una disminución en la respuesta a las vacunas. Recordemos que la inmunosenescencia es la disminución de esa respuesta inmune, que no se da solamente por la alteración, digamos, desde el punto de vista de la inmunidad celular y humoral, sino que también viene relacionado con la genética, con los hábitos de vida, ¿cierto?, con la carga de morbilidades. Y podemos observar en esta revisión que es muy frecuente cómo hay una alteración tanto en la inmunidad humoral como celular, una involución tímica, una disminución de estos linfocitos T a nivel periférico y a nivel linfoide, un aumento de los linfocitos T de memoria, unos defectos en la producción de anticuerpos que hacen que estas vacunas, a medida del envejecimiento y sobre todo en esa población mayor de 80 años, disminuya esta efectividad. ¿Qué se ha hecho, digamos, en cuanto a la literatura científica y los estudios? Se ha tratado de vencer, por así decir, esta inmunosenescencia de dos maneras. Una, aumentando la carga antigénica. Esto se ha hecho en diferentes, digamos, vacunas como la influenza o la vacuna del herpes zóster, que tiene 14 veces más carga antigénica que la vacuna de la varicela. O la otra con ayuda de los coayudantes de vacunación,
como es en el caso de algunas cepas para influenza y también para la vacuna del herpes zóster recombinante. Recordemos que estos coayudantes lo que buscan es disminuir, digamos, este efecto de la inmunosenescencia y aumentar la respuesta vacunal. Entonces, ¿por qué es importante hablar de vacunación? Y creo que es un tema que debe ser del día a día con nuestros pacientes y nuestras familias. Definitivamente no solo por la mortalidad, sino también el tema de las vacunas y la prevención de enfermedades está relacionado con disminución de la discapacidad. Aquí nosotros podemos ver cómo hay un aumento de la discapacidad en la población mayor de 65 años, por influenza, por enfermedad neumocócica invasiva y por herpes zóster, ¿cierto? Entonces, no solamente estamos disminuyendo la mortalidad, sino también la discapacidad de esta población. En cuanto a mortalidad, miremos en esta publicación que es del mes pasado, una publicación muy bonita del BJM para que la puedan consultar, cómo el número de muertes por millón de habitantes está relacionado con la enfermedad neumocócica, la influenza, el herpes zóster dentro de las primeras causas y pues obviamente el COVID, que tenemos gran literatura y que más adelante Julia nos va a hablar un poco de la publicación que él hizo, felicitaciones de antemano, en cómo esto ha impactado en la mortalidad en la población mayor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la vacunación? Y definitivamente vacunar ha sido de los pocos métodos que han sido capaces de modular directamente el riesgo de infección, incluso en población mayor de 80 años, en algunas de vacunas específicas que tienen estos coayudantes, ¿cierto? Las vacunas también pueden influir directamente sobre otros riesgos de infección. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está vacunado contra influenza y neumococo, el paciente tiene menos riesgo de generar neumonía aspirativa en pacientes que tienen demencia, ACV o enfermedad de Parkinson, que conocemos como el altísimo riesgo de broncoaspiración. También disminuye la gravedad y las consecuencias en las vacunas como contra la gripe y la neumococo, y hay menores tasas de infección. ¿Esto qué hace? Que podamos utilizar mejor los antibióticos, ¿cierto? Porque si yo tengo una menor, digamos, cantidad de neumonías por neumococo, pues no voy a utilizar tantos antibióticos, no voy a alterar la flora bacteriana de nuestros adultos mayores y disminuimos los riesgos de Clostridium difficile. Entonces es muy importante que la vacunación no solamente afecta directamente la enfermedad por la cual yo estoy previniendo directamente la vacuna, sino también estos efectos colaterales que también son beneficiosos. Este es el esquema de vacunación actual de la CDC, ¿sí? Del 2021, y observamos ellos en la población mayor de 85 años cómo recomiendan el uso de la influenza inactivada o la influenza recombinante. ¿Esto por qué? Ellos han hecho varios estudios y han mirado dosis bajas, dosis altas de carga antigénica o las vacunas recombinantes y han encontrado que a comparación de las vacunas usuales, este tipo de vacunas tienen una mejor respuesta inmunológica. Recordemos que después de los 75 años disminuye la producción de anticuerpos en vacuna de influenza en un 35%. Ellos aquí también nos recomiendan la vacunación con el herpes zóster recombinante, ¿sí? Y ellos hacen esta recomendación porque hay muchos estudios que han mostrado, que vamos a ver un poquito más adelante, cómo el porcentaje de efectividad es muy alto en la población mayor, incluso de 80 años. La enfermedad por neumococo, vemos que ellos recomiendan la P13 y la P23. Ahora vamos a ver cuáles han sido los cambios recientes de esta guía. Una dosis por encima de los 65 años. Esta es la literatura actual en Colombia. Digamos que desde el 2016 la Asociación Colombiana de Infectología hace este documento que habla de vacunación en todas las poblaciones. Realmente este documento no ha sido actualizado hasta la fecha y en Colombia lo que tenemos es una recomendación por encima de los 60 años de edad para influenza anual, ¿cierto? Para el uso del neumococo, la P13 inicialmente, al año la P23 y el uso del zóster en la población adulta mayor que no ha sido vacunada previamente con varicela. Entonces, dentro de influenza, sabemos que la influenza produce unos brotes, especialmente hay muchas publicaciones en residencias geriátricas donde la influenza tipo A y tipo B son las principales causas, ¿cierto?
y en la población mayor de 65 años aumenta el riesgo de hospitalización y muerte, y esto se ha visto en que la mortalidad se aumenta significativamente, como vemos ahí, hasta 17 veces más por encima de los 65 años para personas mayores de 75 años en comparación con las otras. Y esto lo que nos invita es que debemos vacunar nuestro adulto mayor contra influenza cada año. Pero revisando la literatura de acuerdo a influenza me encontré algo que realmente yo no sabía, y es que hay muchas cosas colaterales que se pueden mejorar con la vacunación. Por ejemplo, la disminución del riesgo de eventos cardiovasculares. Hay mucha literatura que muestra cómo los pacientes adultos mayores por encima de 65 años que ingresaron por un infarto, un ACV, tenían una relación estrecha con una infección por influenza y cómo las vacunas pueden disminuir este riesgo. También algunos artículos han mostrado cómo la brotes de gripe en los hogares geriátricos ha impactado no solamente en la morbilidad, sino también en pérdida de la capacidad de las actividades básicas, pérdida de peso, úlceras por presión, que eran coincidentes con este brote. Dentro de la vacuna del neumococo sabemos que el neumococo es un germen que es comensal en la orofaringe, ¿cierto? Y todo lo que encontremos en soluciones estériles como es la sangre y el líquido cefalorraquídeo lo vamos a llamar enfermedad neumocóxica invasora, ¿sí? La enfermedad neumocóxica invasora es una de las principales causas de muerte en la población mayor de 65 años. La enfermedad neumocóxica no invasora es múltiple, ¿cierto? Puede ser de las vías respiratorias, gastrointestinales, de la piel o la neumonía sin bacteremia por estreptococo neumónico. Se ha encontrado en la literatura científica que definitivamente a medida que vamos aumentando la edad, como observamos aquí, por encima de los 65 años, la tasa de número de casos aumenta significativamente, pero no solo el número de casos, sino también las muertes, alcanzando un 5.61% en la población mayor de 65 años en Estados Unidos en esta revisión del 2013. Entonces, dentro de la vacunación de neumococo, digamos que las recomendaciones actuales de la CDC han cambiado, ¿sí? En Colombia seguimos con la misma recomendación, vacunar primero con la P13, luego al año con la P23, ¿cierto? Actualmente la CDC que ha encontrado que dado a la vacunación masiva que ha habido en la población infantil contra neumococo, ha disminuido los serotipos que cubren esta vacuna. Por eso ellos recomiendan actualmente en la población mayor de 65 años una sola dosis de Neumo 23. Sabemos que Neumo 23 tiene menor inmunogenicidad y no protege las mucosas, pero debido a esta vacunación masiva en la población infantil ha disminuido la carga de los serotipos de infección en la población mayor. Entonces ellos recomiendan una sola dosis de Neumo 23. Si el paciente se vacunó antes de los 65 años, con Neumo 23 recomiendan 5 años después de esta vacuna repetir una dosis. Ya en pacientes que tienen una condición especial, pacientes por encima de los 19 años que tienen cualquier condición, como vemos aquí, de inmunocompromiso, inmunodeficiencia, asplenia funcional o anatómica, ¿cierto? O pacientes que tienen alto riesgo de una enfermedad por neumococo invasiva como la fuga de líquido cefalorraquídeo del implante coclear, la recomendación es que si el paciente tiene por encima de 65 años, administremos una sola dosis de Neumo 23. Pero si el paciente tiene menos de 65 años, yo puedo utilizar la dosis de Neumo 13 seguida de 8 semanas después de la Neumo 23. Esto que ha mostrado que hay una mejor respuesta antigénica. Nunca debemos administrar las dos vacunas juntas y nunca se debe administrar primero la Neumo 23 y luego la Neumo 13 porque esto disminuye la potencia de la inmunidad. Dentro de herpes zóster, observamos que el 95% de los pacientes adultos en Estados Unidos tienen una infección latente por varicela zóster. Y de estos, cada año, 1 millón de personas sufre herpes zóster. Se ha encontrado que en la población mayor de 85 años hasta la mitad de personas va a padecer herpes zóster. Y esto, todos los conocemos como geriatras, tiene una repercusión muy significativa en la funcionalidad de nuestras personas mayores, en su estado nutricional, en la calidad del sueño, en la calidad de vida e incluso deterioro cognitivo, ¿sí? También se ha observado que al igual con la vacuna de la influenza del neumococo, los accidentes cerebrovasculares se aumentaron 33% durante los 3 primeros meses tras el herpes zóster y 22% hasta cada año. O sea que la vacunación también es una estrategia de salud cardiovascular.
Dentro de las vacunas de herpes zóster conocemos la vacuna que tenemos, las dos las tenemos disponibles actualmente. La vacuna de los virus vivos atenuados está contraindicada en población que tiene inmunosupresión, ¿cierto? Aquellos pacientes con VIH que tienen CD4 por debajo de 200, que toman alta dosis de corticosteroides, que tienen trasplante de médula ósea de órgano sólido, otras terapias inmunosupresoras por el riesgo pues, de hacer una enfermedad invasiva. Es así como se ha creado la vacuna zóster recombinante, que actualmente es la recomendación de la CDC, y todos los adultos mayores deben ser vacunados con esta vacuna que requiere 2 dosis. ¿Qué se ha encontrado en los estudios como vemos aquí? La eficacia específica de esta vacuna de herpes zóster recombinante incluso fue mayor del 91% en población mayor de 80 años. Y de hecho, al hacer el seguimiento de la inmunidad, los pacientes tienen una eficacia a los 4 años hasta de 87.9%. O sea, una muy atractiva para nuestra población mayor que tiene fragilidad y que tiene grado de inmunosupresión. También se encontró la eficacia de la vacuna en la población inmunosuprimida, estos pacientes que tienen trasplante de médula, malignidad hematológica, trasplante renal, trasplante de órgano sólido o VIH. Vemos que los diferentes estudios muestran la respuesta a la vacuna, que varían entre el 67 y el 94%, lo que lo hace muy atractiva para nuestra población. Finalizando con COVID-19, mis colegas van a profundizar un poco más sobre todos los mitos, todas las realidades, lo que hay de publicaciones actualmente, pero quise traer esta gráfica porque este artículo me parece precioso. Nosotros no solamente debemos pensar en la vacunación por prevenir la mortalidad, ¿cierto? Y claro que digamos que es nuestro objetivo principal, sobre todo en nuestra población mayor que tiene alto riesgo de morir. Sabemos que si hay 10 adultos mayores infectados, 1 va a morir por COVID, esto es una estadística bastante alarmante, sino que también debemos pensar en el síndrome post-COVID, ¿cierto? Si nosotros vacunamos nuestro adulto mayor, no solo estamos previniendo mortalidad, sino también todos estos efectos negativos y toda esta carga de morbilidad, de síndromes geriátricos que lleva después de la infección por COVID. Digamos que ya llevamos un año después de la pandemia y ya hemos caracterizado muy bien cuál es ese síndrome post-COVID y cuáles son los tiempos para nosotros definir este síndrome. Y en mi consulta he tenido muchos adultos mayores con síndrome post-COVID que esto tiene un alto impacto en su calidad de vida. Dentro de las vacunas de COVID, digamos que hay 10 vacunas aprobadas actualmente, ¿sí? En nuestro país solamente tenemos 2, tenemos pendiente que llegue la de AstraZeneca, pero en la población mayor, cuando uno busca la literatura científica específica en población mayor, se encuentra de que los estudios fase 1, fase 2, por ejemplo, de la Sinovac, solo incluyeron pacientes hasta 59 años, hasta 59 años, perdón. Hay un artículo actualmente corriendo fase 3 que va a evaluar esa población mayor, ¿cierto? Y en la de Pfizer, lo que se ha encontrado es que en adultos mayores de 65 años que tenían otras condiciones médicas, obesidad, la eficacia de la vacuna fue de 91.7%. Recientemente salió otro artículo de casos y controles en Inglaterra que muestra que con la primera dosis de Pfizer hay una efectividad, una disminución del riesgo de hospitalización hasta un 53% en pacientes mayores de 80 años. Son resultados que son muy prometedores para nuestra población mayor. Recordemos que el hecho de que el paciente esté vacunado no quiere decir que no se vaya a infectar, ¿sí? Recordemos que la inmunidad de estas vacunas generalmente se da 14 días o 3 semanas después de completar el esquema de vacunación. Por tanto, tenemos que ser muy activos con las medidas de prevención, ¿sí? Porque eso nos ha pasado, nos están llegando nuestros adultos mayores contagiados que se vacunaron, porque se han relajado las medidas y una cosa debe ir de la mano de la otra. Dentro de poblaciones especiales quería tocar 2 diapositivas con respecto a los ancianos institucionalizados. Los pacientes, nuestros adultos mayores que se encuentran en instituciones geriátricas tienen altísima carga de comorbilidad y de fragilidad. Y realmente no hay estudios específicos para evaluar cuál es esa respuesta inmunológica a las vacunas en estos grupos poblacionales. Realmente hay muchos, digamos, datos muy limitados en esta población. Pero definitivamente hay mayor morbilidad y mortalidad por enfermedades evitables con la vacunación.
Otra cosa que afecta, digamos, generar esta inmunidad de grupo es el alto recambio de personal que existe en las residencias geriátricas. Y definitivamente todos los que trabajamos con adultos mayores debemos estar vacunados, ¿sí? Porque esta inmunidad de grupo protege a la población mayor. Esta es una publicación que salió en el New York Times, una publicación preciosa, donde ellos muestran cómo definitivamente la vacunación contra SARS-CoV-2 en los hogares geriátricos ha disminuido la mortalidad hasta un 65%, ¿sí? Entonces, estos datos son bastante importantes porque estamos hablando de que estamos salvando vidas de esta población que ha sido muy golpeada por la pandemia. Para terminar, estas serían las recomendaciones desde la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. Primero, la vacunación debe ser una estrategia de salud pública, debe estar disponible y nosotros como médicos, como enfermeros, como terapeutas, como familiares, como cuidadores debemos pensar en la vacunación, así como pensamos en los medicamentos, en la rehabilitación, en la toma de exámenes. La vacunación debe estar en el día a día en nuestra población mayor. Todas las enfermedades evitables por vacunación. Actualmente tenemos esta pandemia que nos ha mostrado qué es vivir con un germen que no tiene una vacuna, ¿cierto? Ha sido muy catastrófico para todos. Pero definitivamente si yo voy a vacunar actualmente al adulto mayor, debo empezar por la vacunación de SARS-CoV-2, ¿sí? Idealmente, porque es la condición de emergencia actual que debe ser prioridad vacunar a la población mayor, especialmente de 80 años. Y si voy a vacunar al adulto mayor, después de 14 días después de recibir la vacunación contra el SARS-CoV-2. La vacunación no debe reemplazar las medidas de cuidado. Por favor, expliquémosle a nuestros adultos mayores en la consulta, en casa, en los hogares geriátricos. Hay que seguir usando el tapabocas, hay que lavarse las manos, el distanciamiento social. Y definitivamente van a haber unos casos muy específicos de personas mayores que se encuentran en su final de la vida, donde la vacunación debe ser sopesada bajo el riesgo y el beneficio y cuál es la expectativa de vida de esa persona mayor para recibir o no la vacunación. Y esa debería ser la única excepción para una vacuna en nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias a todos por su atención. Estos son los efectos que queremos adversos de la vacuna de COVID, poder volver a abrazar a nuestros adultos mayores y poder volverlos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lady Aristizábal, por su interesante presentación. Creo que es un panorama bien interesante frente a el impacto y la importancia de la vacunación de nuestros adultos mayores frente a las enfermedades prevalentes para el mantenimiento y el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. Vamos a ver otra de nuestras cápsulas de vacunación enseguida y pasamos a nuestra segunda ponencia de la tarde con la doctora Diana Morales para hablar de mitos y realidades en la vacunación de las personas mayores. Soy Heidi Martínez. Dentro de mi consulta he escuchado preguntas tan interesantes como, por ejemplo, si en la vacuna del COVID viene el chip del anticristo. Han surgido diferentes mitos religiosos que han generado reacción de evitar la vacunación por nuestros adultos mayores. Últimamente se publicó en un blog científico muy importante de los biólogos que dirigen el genoma humano un artículo en el cual se logra unificar la ciencia y la religión, demostrando que no hay forma alguna de que la vacuna del COVID contenga ningún elemento que pueda parecerse al chip del anticristo, como algunos lo han mencionado. Y no solo eso, estos científicos biólogos lograron demostrar que los principios religiosos de la ayuda al prójimo deberían ser un argumento por el cual todas las personas en la sociedad actual nos vacunemos. No lo pienses más, vacúnate.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla y si me están escuchando. Perfecto, doctora. Bueno, muy bien. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con mis compañeros, colegas. Le doy unas gracias infinitas al doctor William, que tuvo esta iniciativa tan importante en este momento de contingencia que estamos viviendo, sobre todo por este marco de la pandemia. Vamos a hablar específicamente, me voy a referir a los mitos y realidades de la vacunación para COVID-19 en las personas mayores. Vamos a hablar un poquito sobre si realmente es eficaz la vacunación en este grupo de población, ya basándonos en la evidencia científica actual, los estudios publicados sobre las diferentes vacunas que están aprobadas y disponibles. Ya Lady explicó muy bien el proceso de inmunidad y envejecimiento. Vamos a tocar algo muy somero al respecto. La otra pregunta que vamos a contestar, no sé si se pueden vacunar las personas mayores con alta comorbilidad y fragilidad, cuáles son las contraindicaciones para vacunar a personas mayores y qué efectos secundarios se pueden esperar de esta vacunación para las personas mayores y algunas conclusiones al respecto. Entonces, sabemos que el impacto de la pandemia, y el doctor William, pues en su publicación en la charla siguiente nos va a ahondar un poquito más al respecto, pues ha tenido un marco grandísimo y un impacto para todos los que vemos personas mayores, incluso para familias, relacionado con la morbilidad y mortalidad. Sí, se hablaba en esta publicación, que es de hace un año específicamente, para Estados Unidos una mortalidad de un 80% en las personas mayores de 65 años. Y fíjense que para el 27 de marzo de 2020, que teníamos de las primeras publicaciones en torno a la parte epidemiológica de COVID, en España el promedio de edad para mortalidad era de 78 años en mujeres y de 74 en hombres. Y se determinaron que esos factores de riesgo predominantes en ese entonces, o incluso hasta ahora lo podemos tener en cuenta, es la comorbilidad como un punto crítico, la polifarmacia y el perfil de fragilidad de las personas. Entonces sabemos que a partir del año pasado el aislamiento social fue la medida preventiva más eficaz, pero entonces ahorita estamos en el marco de una medida preventiva también muy eficaz, que está incluso superior a esto, y es la vacunación. Entonces aquí vemos todo lo relacionado con la respuesta inmune y en el envejecimiento. Hay muchos baches en la evidencia científica que relacionan esos cambios de inmunosenescencia y las respuestas a las vacunas, no solo para COVID, sino en general. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que en cuanto a la inmunidad para COVID, no solamente los estudios se han evidenciado o basado en mirar la producción de anticuerpos, la calidad de esa producción de anticuerpos, sino también las respuestas de las células T ayudadoras 1. También, digamos que tienen un porcentaje importante en esa carga de generación de inmunidad celular para proteger a las personas en torno al COVID. Entonces aquí vemos todos esos factores que ya los mencionó Lady. No es muy claro cuál es el rol del inflammaging asociado a esa respuesta a la vacuna para COVID, y básicamente lo que vamos a ver de aquí en adelante en la evidencia de los estudios es cómo la vacunación en las personas mayores puede inducir unos títulos de anticuerpos que pueden generar protección para enfermedad, para hospitalizaciones y para mortalidad por esta enfermedad. ¿Es la vacunación eficaz en este grupo de población? Entonces, como ya lo hemos mostrado en las cápsulas informativas de mis colegas que han salido en los videos, en la charla anterior, evidentemente sí. Y digamos que la eficacia de la vacunación siempre la medimos en términos de inmunogenicidad, es decir, qué tanta respuesta inmunológica se produce frente a un preparado vacunal que nos dé protección frente a la enfermedad y que esta enfermedad pueda generar impactos o desenlaces negativos. Entonces tenemos, digamos que les voy a mostrar un poco relacionado con COVID, que es importante tener en cuenta.
cómo se han elaborado las vacunas, las que tenemos disponibles. La primera que voy a mencionar, o la técnica primera, que es la de ARN mensajero, que tiene unas ventajas tecnológicas. Esta vacuna de tipo mRNA es la base de la vacunación de Pfizer y de Moderna. Las ventajas tecnológicas, en teoría, es que tiene mayor seguridad, un bajo potencial de mutaciones, un bajo riesgo de degradación antigénica, y es una técnica relativamente nueva, por lo tanto no hay muchos estudios, o realmente ha sido poco estudiada en adultos mayores muy viejos y en frágiles en general. Entonces, básicamente esta estrategia de mRNA propone que se deposite en la persona que se va a vacunar ARN mensajero, específicamente de COVID en este caso, que va a entrar en el citosol de la célula del huésped y va a sintetizar la proteína Sparkle, y finalmente es el sistema inmune que va a reconocer esta proteína como extraña y va a generar los anticuerpos de memoria. Las técnicas más antiguas que se han manejado, como son los virus vivos atenuados, como Lady ha mencionado previamente, nos anteceden, por ejemplo, la vacuna para herpes zóster. En este caso es la técnica que utiliza la vacuna Sinovac, en donde se introduce contenido viral atenuado. En teoría tiene un potencial inmunogénico más duradero y puede conferir riesgo en inmunosuprimidos, como bien lo mencionaba Lady, y en un sistema inmune frágil. Los vectores virales, que son específicamente las técnicas que utilizan la vacuna de AstraZeneca y de Janssen. AstraZeneca utiliza un vector viral que es una modificación genética de adenovirus, y digamos que la carga de exposición de adenovirus en todo el lifespan, o en todo el ciclo vital de la persona, es lo que se critica un poco, que puede llevar a una reducción de esa respuesta inmunológica frente a si se utiliza este vector viral. No se han probado antes ensayos clínicos controlados con muestras significativas en personas mayores que tengan fragilidad utilizando esta técnica. Y las vacunas proteicas coadyuvantes, como es la de Novavax y la de Glaxo. Aquí lo tenemos en esta gráfica sacada pues de esta publicación, que es de septiembre del año pasado, en donde están las diferentes vacunas. Vamos a ver que aquí donde dice unpublished, o sea, parte de estudios que no se habían en ese momento ya desarrollado, ya los vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, vamos a hablar de la vacunación, en este caso de vacunación de mRNA, específicamente Pfizer y Moderna. Este es un ensayo clínico, digamos que los reportes de estudio fase 1 en mayores de 56 años, donde se administraron 2 dosis que fueron de 25 y 100 microgramos, y básicamente lo que se miraban era la medición de título de anticuerpos y los efectos secundarios. Dentro de los resultados que se evidenciaron en esta publicación de esta fase 1 del estudio, los efectos adversos fueron leves a moderados, principalmente los que vemos allí: fatiga, escalofríos, cefalea, mialgias, dolor en el sitio de aplicación de la vacuna. Los efectos fueron más frecuentes luego de la segunda dosis, y los títulos de anticuerpos se incrementaron rápidamente después de la primera dosis, logrando casi un porcentaje del 100% de anticuerpos neutralizantes después de la segunda dosis. Entonces vemos acá cómo en las diferentes técnicas PRNT y por técnica de ELISA, cómo se demuestra de acuerdo con los días de aplicación y la dosis que se utiliza de esa vacuna. Vamos a hacer énfasis aquí específicamente en esta de abajo, cómo son las personas el grupo de 56 a 70 años de edad y los mayores de 71 años. Vemos como a partir del día 15 hay un disparo en la génesis de los anticuerpos. Por eso es que nos mencionaba Lady previamente que hay que tener mucha precaución en darle la recomendación a los pacientes que inmediatamente ellos se ponen la vacuna no van a quedar inmunizados. Hay que dar un tiempo prudente, que son aproximadamente 14 días, aunque esto es variable dependiendo del tipo de vacuna que se le ponga al paciente, frente a lograr una inmunidad que le vaya a generar protección de infectarse.
Aquí vemos, estos son los efectos secundarios, lo vemos específicamente en los que vemos aquí a la parte izquierda de la diapositiva, en las dosis de 25 microgramos en los grupos de 25 y 100 microgramos, como en la segunda dosis se presentan un poco más y que hay un porcentaje de personas mayores de 71 años en donde se presentan efectos severos de la vacunación, y que principalmente los síntomas son los de la parte izquierda: fatiga, artralgia, ocasionalmente fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y mialgias. Esta, digamos que es una de las noticias que recientemente se ha publicado y la vamos a retomar más adelante, y es una noticia publicada en British Medical Journal, en donde nos habla de cómo ya en escenario de vida real, en el Reino Unido, específicamente en la población de adultos mayores por encima de 80 años, una aplicación de una sola dosis de la vacuna de Pfizer podría reducir el riesgo de admisión hospitalaria en un 80% de las personas en esta parte poblacional. Entonces, dice que una sola dosis de la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca mostró una reducción de los ingresos hospitalarios hasta en un 80% de los mayores de 80 años, luego de la tercera semana después de la primera dosis, y muestra que una dosis de vacunación llevó a una reducción del 85% de mortalidad por COVID en los mayores de 70 años durante el primer mes posterior a la vacuna. Esto lo vamos a retomar más adelante porque posteriormente salió la publicación específica de este análisis de esta población. Aquí vamos a ver entonces específicamente el estudio en fase 1 y 2 de la población entre 18 y 59 años. Se los voy a traer porque queremos compararlo con la población mayor de 60 años. Esta específicamente es para Sinovac. Vemos aquí cómo se dan unas dosis que son de 3 microgramos, grupo de 6 microgramos, y se da una dosis de placebo, que es obviamente pues el grupo de control. Aquí vemos los participantes en la fase 1 y 2 del estudio. Entonces, vemos acá cómo la génesis de anticuerpos para el día 14 y día 28 se logra casi en el 100%, o en el 100% pues en la dosis de los 6 microgramos, y en la dosis de los 3 microgramos está en un 87 y 83%. Quiero resaltarles esta parte, ¿sí? La parte izquierda que lo resalto, la parte derecha, perdón, de la diapositiva, en donde ellos dentro de la discusión de los hallazgos mencionan que no reportan, bueno, que lo reportado es en personas sanas y que no se incluyeron individuos de mayor susceptibilidad, como son las personas mayores de 60 años o con comorbilidades, que esto es lo que, o el bache más grande que nos ha dejado la medicina basada en la evidencia en esta carrera del desarrollo de las vacunas para COVID. Entonces, es la vacuna de Sinovac eficaz para este grupo de población. Ellos después publican la evaluación, la fase 1 y fase 2 en personas mayores de 60 años, en donde quiero resaltar específicamente aquí en la tabla, tanto en fase 1 como en fase 2, que el grupo mayor de 70 años era un grupo que estaba en torno a un 20-28% de representatividad en esa población, y que el grueso de esa población estaba en el segmento intermedio, que era entre los 65 y 69 años. Ellos en la tabla 1 pues no reportan específicamente las comorbilidades de estas personas que fueron vacunadas, sin embargo pues dicen en el estudio que son adultos mayores sanos. Entonces aquí vemos cómo es la formación de anticuerpos neutralizantes al día 28 después de la primera dosis y al día de 28 después de la segunda dosis. Vuelvo y resalto el grupo poblacional que en este momento es el de mayor interés nuestro, porque estamos en la etapa específica en donde ya vamos a pasar a vacunar a los mayores de 70 años. Entonces vemos aquí cómo se demuestra que hay una inmunidad importante y de seroconversión, una tasa de seroconversión importante, específicamente después de la segunda dosis, tanto en la fase 1 como en la fase 2 del estudio.
y que aquí vemos los efectos secundarios que si nos detenemos a mirar en los diferentes tipos de las vacunas o de los estudios publicados en vacunas son relativamente similares. Entonces vemos que la reacción local es el principal, como se resalta pues en ese recuadro blanco de la tabla. Se presentan reacciones sistémicas hasta en un 10%, entre un 10 y 15% de reacciones sistémicas, como lo vemos acá, pero que la mayoría de estas reacciones fueron leves a moderadas. Y vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva que se necesitan más estudios que requieran evaluar la eficacia de la CoronaVac en diferentes poblaciones, porque ellos hablan sobre todo en grupos poblacionales con diferencias étnicas y también incluir adultos mayores o personas mayores que tengan comorbilidades y que también tengan como condición geriátrica la fragilidad. Aquí vemos este que es bien interesante, que es el de AstraZeneca. Ustedes saben que AstraZeneca pues ha sido una vacuna que ha sido muy polémica en las últimas semanas y que los estudios de AstraZeneca para este grupo de población específicamente, fíjense en la tabla 1 en donde ellos incluyen una variabilidad étnica un poco mayor que los previos, y también incluyen ese segmento de población con algunas comorbilidades, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Incluyen personas con enfermedad cardiovascular, con enfermedad respiratoria, con la comorbilidad de diabetes. Entonces, finalmente es un grupo más diverso, digamos que incluyen pues estos factores que han sido tan apetecidos de tener en los estudios. Aquí vemos la seroconversión en anticuerpos, cómo lo comparan con las poblaciones jóvenes. Entonces vemos de nuevo que esto digamos que nos deja una enseñanza en el sentido de que la edad cronológica digamos que no es un marcador específico de un deterioro en la producción de la inmunidad o que las vacunas no vayan a funcionar porque sea una persona muy vieja. Finalmente, recordemos que la edad biológica pues tiene un interés en todo ese aspecto de respuesta inmune también. Aquí entonces vemos cómo con una sola dosis se demuestra algo de respuesta inmune, pero que es un poco mejor cuando se dan 2 dosis, tanto en las personas mayores de 70 años como en los grupos de 56 y 69 años, y que es muy similar a lo que sucede en grupos de población más joven. Aquí vemos los efectos secundarios cómo se clasifican en leve, moderados y severos y los que requieren admisión hospitalaria, y ustedes ven allí que la proporción en los pacientes vacunados mayores de 70 años, que fueron 49 pacientes en este caso, pues fue mucho menor que incluso en poblaciones más jóvenes. Entonces, en esta vacuna, digamos que hubo unos efectos secundarios sistémicos menores incluso que en la población joven. Ellos en la discusión del artículo ponen que la selección de los participantes de 70 años y mayores con una edad promedio de 73 a 74 años tenían muy pocas comorbilidades y tal vez no sean representativos de la población general mayor, incluyendo aquellos que viven en residencias geriátricas o en hogares de cuidado y aquellos mayores de 80 años. Entonces, aquí tenemos como una punta del iceberg, ¿sí? Es decir, tenemos unas recomendaciones basadas en la evidencia en las cuales, por lo que hemos acabado de ver en estos estudios, claramente hay una recomendación para que esta población se vacune, que hay una eficacia que puede ser incluso comparada con las poblaciones más jóvenes y que necesitamos priorizar a este grupo poblacional porque es el segmento de población que ha sido más afectado por esta enfermedad. Pero entonces vemos que por debajo del iceberg o de la punta del iceberg vemos los sesgos de selección que hay en los estudios, en donde finalmente no se incluye un escenario de vida real, y realmente entonces la pregunta que nos podemos hacer es qué recomendaciones tomar en la población mayor con condiciones geriátricas. Entonces vemos aquí que de esta misma publicación, que es de septiembre del 2020, lo que nos hablan específicamente es que en los mayores con comorbilidades y con fragilidad, que en general tienden a ser excluidos en la mayoría de los estudios en cualquier disciplina.
Aquí no hay datos específicos publicados en ese segmento de población sobre eficacia y seguridad. Sin embargo, el impacto que ha generado la pandemia en la población mayor y sobre todo esa población mayor que tiene condiciones geriátricas debe tomarse como una prioridad. Es decir, esta es una población que, a pesar de que no haya una evidencia muy clara en esas personas que tengan condiciones geriátricas, deben ser una prioridad para la vacunación. Y que, sin embargo, ellos aluden aquí y que por eso mismo ustedes saben que el gobierno ha implementado una estrategia de consentimiento informado para la vacunación, pues que finalmente se argumente tanto al paciente como a su grupo familiar y a sus cuidadores la escasa evidencia que hay y que ellos puedan dar su consentimiento para esta vacunación. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS que son acogidas por la Sociedad Americana de Geriatría, la británica y la española? Es que si bien el impacto de la inmunosenescencia en la seguridad y eficacia de la vacunación no está muy claro y en teoría existe un bajo riesgo de que haya una hiperactivación inmune inducida por la vacunación en este segmento de población, es una obligación de las entidades gubernamentales proporcionar inmunidad en este grupo poblacional. Y debe tomarse como base la decisión del paciente y de su familia, teniendo en cuenta la pobre evidencia disponible. Es decir, lo que ya habíamos hablado, finalmente la recomendación desde el cuerpo médico como tal y de las asociaciones científicas, la Organización Mundial de la Salud, es que nuestras personas mayores se vacunen y siempre y cuando siempre les informemos cuáles pueden ser los potenciales efectos secundarios y cuáles son, digamos que esas limitaciones que pueda existir en la evidencia. Aquí les voy a mostrar para terminar el estudio que fue publicado el 2 de marzo del 2021, que es, digamos que es un preprint, es decir, no está publicado aún, en donde nos habla del objetivo es estimar la efectividad en escenario de vida real de las vacunas Pfizer y AstraZeneca contra la COVID-19 confirmada, en mortalidad y en ingresos hospitalarios. Entonces ya pasamos, y es lo que necesitamos recopilar en cuerpo de evidencia, ahorita el escenario de vida real, las publicaciones que van a salir de aquí en adelante, ahorita que en los países de Latinoamérica se generalice un poco más la vacunación, también es deber nuestro publicar los hallazgos que encontremos en esa población ya en escenario de vida real. Aquí tenemos participantes mayores de 70 años que fueron 7.5 millones de mayores de 70 años, en donde se medía RT-PCR para SARS-CoV-2 en pacientes pues que ya tuviesen una intervención de vacuna, 1 y 2 dosis de vacunas de Pfizer y 1 dosis de AstraZeneca, y se hizo un seguimiento desde el 8 de diciembre al 19 de febrero. Aquí se medía mortalidad, hospitalización y enfermedad por COVID. ¿Cuáles fueron los resultados? Los mayores de 80 años vacunados antes del 4 de enero tenían mayor riesgo de ser positivos. Vemos aquí el OR de 1.48. El efecto postvacuna se evidenció a partir de los días 10 y 13. Entonces aquí, ojo nuevamente, recalco en la recomendación que mencionaba Lady. Los primeros 10 a 14 días el paciente puede tener una susceptibilidad alta de contraer la infección y por lo tanto no se deben bajar las recomendaciones o pues la indicación del aislamiento y de las medidas de prevención. La efectividad al día 28 a 34 desde la primera dosis es del 70%, a los 14 días después de la segunda dosis de un 89%. Con la de AstraZeneca vemos la efectividad como la vemos aquí en un 61%, que alcanzó un 73% después del día 35. Entonces veamos que aquí que el booster inmunológico se demora un poco más con la vacuna de AstraZeneca. Las hospitalizaciones y mortalidad, aquí lo vemos, una reducción del riesgo de hospitalización significativa y de mortalidad también. Con la dosis de AstraZeneca el seguimiento fue insuficiente para definir el riesgo de mortalidad. Y como conclusiones, ellos finalmente nos hablan que la vacunación con una sola dosis de Pfizer o una dosis de AstraZeneca se asoció con una reducción significativa de casos positivos de COVID y la protección se evidenció durante todo el periodo de seguimiento. Aquí les voy a mostrar esta tabla, que esta tabla es bien interesante.
Fíjense en los casos positivos de COVID que ellos tuvieron en este segmento de población no vacunados. Fueron 8.892 en ese periodo de seguimiento, con un 15% de hospitalizaciones. Los que fueron con prueba PCR positiva en menos de 14 días después de la primera dosis fueron 2.084. Esta primera, lo que les estoy hablando, es la de Pfizer. Al lado derecho de la diapositiva es la de AstraZeneca, y luego de los 14 días o más de esa primera dosis fueron positivos 1.400, de los cuales se hospitalizaron 128, es decir, un 9% de hospitalización. En donde finalmente la vacunación, como ustedes ven, el HR se comporta como un factor protector después de los 14 días. Esto aplica tanto para Pfizer como para la vacuna de AstraZeneca. Y vemos acá en la mortalidad, como les dije inicialmente, el análisis de recopilación de datos no da para arrojar un análisis de mortalidad en la vacuna de AstraZeneca, pero sí para la de Pfizer, que es la que estamos mostrando aquí, en donde hay una reducción en la mortalidad, como lo vimos después del día 14 de la primera dosis, de un 6.8%, no de reducción sino de mortalidad, con una reducción significativa, y la vacuna se comporta como un factor protector. Entonces, ya para concluir en torno a este tema, de pronto de esos mitos y realmente de lo que existe de los estudios de vacunación para COVID en personas mayores, se ha demostrado en los estudios disponibles la eficacia y seguridad en la administración de las diferentes vacunas en personas mayores sanas. No hay diferencias significativas en la respuesta inmune entre la población joven y los mayores. Eso es un punto clave. Si es un mayor sano, muy probablemente, como ustedes lo vieron en los estudios, la respuesta inmune es muy similar a un paciente mayor, un paciente joven. La pobre evidencia disponible ha mostrado un problema de la medicina basada en la evidencia para la población mayor con condiciones geriátricas. Esto no es nuevo para nosotros como geriatras, pero esta contingencia de la pandemia ha hecho muy evidente este problema. Y son necesarios estudios en fase 4 para aumentar el cuerpo de evidencia y decisiones futuras. Entonces, esto es básicamente lo que quería hablarles en torno a esas realidades y los mitos que existen en torno a esta vacunación de COVID-19, y muchas gracias por escuchar. Doctora Diana Morales, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Una charla muy, muy interesante y creo que muy, muy clara. Tenemos varias preguntas que al final de la sesión esperamos estar aclarando con nuestros panelistas, ya que digamos, han surgido algunas inquietudes y tenemos otras que hemos recogido en las redes sociales. Muchas gracias, doctora Diana, por su presentación. Tenemos enseguida la charla Mortalidad e impacto del COVID-19 en personas mayores. El impacto de la vacunación. Nos va a acompañar en este espacio el doctor William Gutiérrez, un colega muy estudioso, con publicaciones en revistas internacionales, organizador de este evento, quien va a presentarnos este importante tema que, como les digo, fue publicado en una importante revista internacional. Veamos, antes de la intervención del doctor William, otro de nuestras cápsulas de vacunación contra COVID-19 en personas mayores. Es muy importante tener en cuenta de que la vacunación permite que las personas, sobre todo estas personas mayores de riesgo, principalmente por encima de los 60 y 80 años, generen anticuerpos sin necesidad de pasar por una infección. Estudios han mostrado de que para salvar una vida de un adulto mayor es importantísima la vacunación. Y es así como invitamos a todas las personas que están alrededor de nuestro adulto mayor a vacunarse, dado que la inmunidad de rebaño se puede generar de dos formas, a través de la vacunación o a través de la infección sintomática. Sabemos que en esta población el alto riesgo de mortalidad es mucho.
Por lo tanto, si tú te vacunas, estás protegiendo a tu adulto mayor en casa. ¿Ahí me escuchas, Juan? Perfecto, doctor. Sí, muy Perfecto, buenas. se oye muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Pues básicamente agradecerles por la compañía, por acompañar a la asociación, a las doctoras Diana, a la doctora Lady, al doctor Juan Carlos en esta tarde. Eh, Básicamente lo que se ha hecho en el transcurso de estas 2 horas ha sido tratar de dar unas recomendaciones por parte de un grupo pequeño aún de personas que tratan de dar lo mejor de su día a día y de su trabajo por la población mayor colombiana. Creo que hasta el momento ha quedado claro las recomendaciones, el impacto positivo de la vacunación en personas mayores, comparado, poniéndolo en balanza con los efectos adversos que muy bien nos explicaba la doctora Diana hace un momento. Pero eso está claro para nosotros, está claro desde el punto de vista científico, pero lo que estamos viendo lastimosamente en los últimos días es que se ha venido enlenteciendo la aplicación de la vacuna. Por un lado, por dificultades técnicas, por otro lado, por dificultades administrativas y operativas, y por otro lado, por miedos, incertidumbres de las personas mayores que no tenían o no han tenido la posibilidad de tener una formación que le estamos brindando el día de hoy, y por esa razón nace este pequeño webinar que esperamos haya sido de su agrado. El tema que vamos a revisar, ¿sí? Para concluir las charlas de hoy y arrancar con la sesión de preguntas, que creo que hay bastantes preguntas para ver cómo podemos trabajar con sus respuestas, es la mortalidad por COVID-19 en personas mayores de Colombia. Básicamente, ese tema surge porque un grupo importante de personas en ocasiones se negaban a entender el impacto que tenía la mortalidad por COVID-19 y asumían que se presentaba el mismo número de muertes por condiciones crónicas en este mismo grupo de población. Es claro que las personas mayores se mueren más, es claro que los octogenarios se mueren más históricamente, pero básicamente la mortalidad en tiempos de pandemia se tiene que tomar básicamente con hilos y hacer una evaluación que no solamente esto enmarque números específicos sin tener claridad en los cambios porcentuales que se hagan por periodos específicos de tiempo, que es lo que pretendo mostrar el día de hoy. La gráfica que vemos aquí ya nos las había mostrado en la primera charla la doctora Lady. Básicamente esos son los posibles efectos adversos que pueden encontrar en personas mayores que puedan volver a su actividad social, obviamente después de que pase todo esto y puedan abrazar nuevamente a sus nietos, a sus familiares. Otro miembro de nuestra junta directiva, el doctor Robinson, el día de hoy Noticias Caracol hacía las mismas recomendaciones, porque lo que nosotros queremos dentro de la asociación es básicamente eso, tratar de que las personas mayores puedan volver a estar junto a sus nietos, junto a sus familias. Eso lo queremos nosotros, pero es complicado cuando observamos noticias como esta. Este es el periódico regional del departamento del Huila, donde para el día de hoy manifestaban que el Huila no podía tener más vacunas o se queda sin vacunas. Básicamente no es que no se vayan a seguir pues administrando por parte de las entidades del ministerio, sino que muestra o refleja un poco cómo ha venido el rezago de la aplicación de vacunas en todo el departamento. Lastimosamente esta ocasión, dentro de los 13 departamentos o entidades territoriales a las que estuvieron con esta, pensaría yo, o con
con como para mí, un castigo frente a la demora en la vacunación que se ha visto desde el momento en que se empezaron a vacunar personas del departamento. Menciona el periódico que en total 13 de las 37 entidades territoriales quedaron por fuera de la vacunación o de obtener vacunas del último lote que venían provenientes de Sinovac, ¿sí? Por un avance inferior a la aplicación de dosis pues, aplicadas frente a las que se habían recibido. En marzo del 2021, esperando un año básicamente de la aplicación de las vacunas o enfrentarse a esto es un poco complejo, es un poco decepcionante, pero pues todos los que estamos aquí estamos trabajando porque esto siga adelante, porque la vacunación en personas mayores de manera masiva sea un hecho. A la fecha de la publicación no se han terminado de vacunar las personas mayores de 80 años en el departamento. Es decir, que con las posibilidades de las nuevas vacunas que venían de Sinovac para población de 70, 79, no vamos a poder arrancar hasta obtener pues la vacunación de las personas mayores de 80 años y se han aplicado tan solo el 47.6% de las vacunas que cuenta el departamento. Entonces estuvimos esperando un año las vacunas, le hicimos calle y recibimiento de honor cuando llegaron, pero en este momento se encuentran en cuartos fríos, en neveras, sin que se pueda aplicar a las personas básicamente que la necesitan, que son los pacientes octogenarios, porque cada minuto, cada día de esa demora no está jugando, sino con la vida de las personas mayores. El director de promoción de salud del ministerio planteó que de la manera en que se va a seguir administrando las vacunas será en términos de distribución por ritmo de vacunación, para lo cual se fijó una media de 50.7% de ejecución. Si vamos a tener en cuenta que se van a seguir repartiendo la vacunación dependiendo del ritmo de vacunación, pues los departamentos que hemos quedado rezagados, pues tenemos situaciones por las cuales preocuparnos. ¿Debemos vacunar a nuestras personas mayores? Pues claramente este es el mensaje del día de hoy. La doctora Lady que me presidió, la doctora Diana han dejado clara los beneficios que sopesan los posibles riesgos en personas mayores. Y yo básicamente voy a enfocarme en la mortalidad que presentó el COVID-19 en población mayor durante el 2020. Este es el panorama del COVID-19 en Colombia para este domingo. Casos confirmados 2.337.150. Los fallecidos representaban 62.028 muertos y desde hace un año que vengo revisando el tema, estudiando el tema y tratando de mostrar el tema a los tomadores de decisiones, hemos visto que las personas más afectadas son las personas que están por encima de 60 años, como lo muestra esta pirámide. Aquí en azul básicamente son los pacientes recuperados que vemos que están en edades muy jóvenes y vean cómo en hombres a partir de los 60 años, el gris, que son los pacientes fallecidos, y el rojito aquí, el fucsia, empieza a hacerse un poco más grande en pacientes mayores porque son las personas que están poniendo los muertos. Las personas mayores de 60 años son los que están poniendo las muertes por COVID-19 en el país, sumado a la alta carga de comorbilidad y muchos más pacientes muertos de género masculino. Conocemos básicamente que representaba la mortalidad, el COVID, de 79% de la mortalidad total de los pacientes mayores. Entonces, si tenemos una mortalidad de 62.000 personas para domingo de este año, cerca del 80% son personas mayores de 60 años. Es como coger todo el estadio, el Campín, ¿sí? Y el 80% de ese estadio llenos de personas mayores básicamente van a fallecer. Es una situación compleja, pero es lo que muestran los datos. Por tal motivo, realicé el trabajo con la doctora Paula Perdomo. Eso es un trabajo que recientemente se encuentra en línea en la revista americana de geriatría. Salió en línea el 20 de marzo del 2021, donde traté de evaluar el impacto real de la mortalidad por COVID en personas mayores, porque como les comentaba, en pandemia no se puede evaluar el tema de mortalidad como se había estado haciendo históricamente, no se aguantaba un análisis de joint point, por ejemplo, para tratar de calcular la mortalidad.
Lo que se recomienda en estos casos es hacer cálculos de exceso de muertes comparados tiempos específicos o periodos específicos de los años. Entonces, lo que hicimos fue comparar la mortalidad histórica en los últimos 5 años en el país en personas mayores de 60 años, ¿sí? Para mirar el aumento porcentual que viene presentando la mortalidad en personas mayores, y hicimos una comparación entre el 2020 y el 2019 en el tercer periodo para evaluar qué tanta población mayor de 60 años se moría específicamente por COVID-19. Estos son datos que nos muestran cómo es el comportamiento de mortalidad por todos los grupos. En franja azul son la mortalidad en menores de 60 años, en franja roja en los pacientes mayores de 60 años. Vemos cómo para el 2020, ¿sí? 172.100 con corte del 31 de octubre son pacientes mayores de 60 años. Para el 2015 veíamos como tan solo 150.126 personas habían fallecido. Esto genera de entrada un crecimiento porcentual del 15%. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que la población mayor viene creciendo en el país hace más o menos 10 años, está creciendo una tasa media anual de 3.7% por encima del valor de cómo crece la población más joven. Aquí en este gráfico podemos ver cómo ha sido la mortalidad en los últimos 5 años en Colombia en población mayor, y vemos que para el 2020, es decir, pleno pico de la pandemia, teníamos 172.110 muertes provocadas por el COVID-19. Como les comentaba, comparando los últimos 5 años, el crecimiento en mortalidad de personas mayores alcanza un 15%. Y vemos aquí, comparada esta tabla, que en el 2020 hubo 172.110 muertes comparadas con el 2019, 170.947. Dirán, pues en términos absolutos no es muy alta el aumento, ¿sí? Aquí vemos el porcentaje de cambio que han tenido en los últimos años, pero si comparamos el tercer trimestre, ¿sí? De ambos años, 2019-2020, observamos que hay un crecimiento del 52% en la causa de mortalidad. Es decir, en el tercer trimestre de 2020 fallecieron 88.854 personas en Colombia, en todas las edades, por todas las causas, comparadas con 58.436 personas por todas las listas de mortalidad, por todas las edades. Y lo que encontramos básicamente es que en esa mortalidad el 80% estaba siendo reflejada por personas mayores. La diferencia entre estos 2 años nos refleja un aumento en mortalidad del 52%, mucho más marcado en hombres, que alcanza un 72%. Es decir, se nos está muriendo a las mayores de 60 años de sexo masculino, y existe un exceso de mortalidad en los 2 periodos de comparación cercano a los 34.000 personas. Básicamente es lo que nos puede arrojar el estudio. Y como vemos en esta gráfica, básicamente la mortalidad se centra en la población de 80 años a 84, 85, 89, esos son los quinquenios en los que se dividieron. Cada una de estas franjas o estas barras de colores son los años específicos en los que se plantea, y vemos cómo en el 2020 estas barras se hacen mucho más anchas, porque en todas las edades hubo mayor mortalidad, pero básicamente en las edades de 80 a 90 años es donde más población mayor falleció. Comparado al tercer trimestre del 2019, con 58.436 muertes registradas, 31.868 hombres, 26.541 mujeres, con las 88.854 muertes en el tercer trimestre de 2020, observamos un aumento de 30.418 muertes. Es decir, ese es el exceso de muertes que se pueden asociar básicamente en los 2 periodos de tiempo. Si hacemos un análisis, porque también podemos hacer un análisis de lista de mortalidad según la lista de mortalidad 667 de la Organización Mundial de la Salud, básicamente el mayor porcentaje, el mayor número de estas muertes debido a otras enfermedades parasitarias e infecciosas, que es como se tabuló la enfermedad por el COVID-19, seguido en orden por enfermedad isquémica y por enfermedades cerebrovasculares. Esas fueron las 3 principales causas de muerte dentro de las 10 causas de muerte en el país para el 2020, y obviamente el COVID-19 fue el primero.
El crecimiento de la población, como les mencionaba en las primeras diapositivas, mayor alcanza una tasa media anual del 3.3%, en contraste con la población más joven que aumenta el 1%, es decir, estamos aumentando más en población mayor. El país no está preparado para la atención de la población mayor. Eso es una situación que yo vengo describiendo desde hace bastante tiempo, desde hace 5 años que soy médico geriatra y estoy tratando de mostrar básicamente la ineficiencia frente al tema de la atención en población mayor y que el país no está adecuadamente adaptado para las necesidades de la población mayor. Bastó o tuvimos que esperar una pandemia para que esto ocurra. Es una situación bien compleja y un poco anecdótica porque todos los países obviamente tienen población mayor y si comparamos, existen unos países con mayor población mayor en términos de población absoluta que Colombia, Japón, España, Italia, y tuvieron algunos de ellos tasas de mortalidad por millón de habitantes menor que el mismo país. Entonces quiere decir que algo está fallando en la atención en población mayor. Obviamente no quiere decir que no se murieran en otros países la población mayor. Sí, pasa algo similar, fenómenos parecidos, pero obviamente en otros países están un poco más preparados para trabajar con pacientes multimórbidos, con fragilidad que básicamente suman la mortalidad por COVID-19. Aquí vemos que el 52% de la mortalidad fue la variación que se encontró entre la mortalidad del tercer trimestre de 2019 con el 2020, un 76% de incremento en la mortalidad de hombres para el tercer trimestre del 2020 y un 42% de incremento en la mortalidad en mujeres para el tercer trimestre del 2020. Los octogenarios fueron la población más afectados en términos de mortalidad absoluta, como lo describí previamente, incluso ya esa es una situación que vienen trabajando otros grupos. Hay publicaciones también al respecto en Colombia, pero como tal la división o la comparación en términos de periodos específicos de tiempo, nuestro trabajo es el primero que lo hace a nivel mundial, básicamente en PubMed o en Science Direct no existe en este momento ninguna publicación al respecto y contar con el personal especializado en la atención de la persona mayor podría demorarle al país 3 décadas. Entonces ahí estamos nosotros esperando o mirando si vamos a esperar estos 30 años, ¿sí? Posterior a pandemia para empezar a cambiar los paradigmas de atención de población mayor. Para finalizar, ¿sí? Este trabajo, que es un trabajo que también salió publicado este mismo mes, salió publicado en Lancet, donde hice una descripción, ¿sí? De la eficiencia de talento humano en geriatría y gerontología en el país y su asociación al manejo por COVID-19. Básicamente, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría pues no supera unos 250 socios. De ellos, básicamente, tan solo 116 médicos son geriatras y los que pertenecen a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría son solamente 70. Sí, el país requiere, para dar una adecuada atención en población mayor, cerca de 1.400 médicos geriatras. ¿Sí? Si seguimos esperando la producción anual de médicos geriatras que pueden ofertar la capacidad instalada actualmente en el país de 4 facultades, pues básicamente tardaríamos 30 años en tener la masa crítica para atención de estos pacientes que realmente requieren una atención diferencial. Próximamente tenemos pendiente una publicación en la revista colombiana de endocrinología, donde hacemos una revisión sistemática de la literatura de la inmunosenescencia, la fragilidad, la multimorbilidad y su asociación con la mortalidad por COVID. Está presta para salir en el próximo número de la revista colombiana de endocrinología y ahí podemos ver claramente que estos individuos tienen una fisiología distinta, ¿sí? Tienen unas características clínicas distintas a la población mayor que hace que el COVID-19 se haya ensañado en ellos. Estos son datos que publicamos en este volumen de marzo en la revista Lancet. Tenemos aquí 4 departamentos con sus poblaciones mayores de 60 años, los geriatras requeridos, los geriatras disponibles, la mortalidad por COVID que se presentó en esos departamentos. El hecho de tener más geriatras no significa que los pacientes puedan que no se mueran, no. Muy posiblemente esta enfermedad es tan letal y tan agresiva que indiferente de eso pueda pasar porque también me lo han hecho saber y me lo han preguntado, pero lo que estamos tratando de plantear básicamente es qué pasaría
si esos individuos se atienden por una persona, un personal distinto, que comprenda sus características, que comprendan sus cambios fisiológicos, que comprendan la multimorbilidad, la fragilidad y la fisiología distintiva que hace que esos pacientes cursen con peores desenlaces, o mejor aún, tratar de definir los pacientes que meritan un tratamiento médico exclusivo con todo, o básicamente optamos por un manejo médico paliativo. Aquí básicamente vemos ciudades como Bogotá con 200 geriatras que requieren, cuentan en este momento con 34, Caldas con 15, Valle del Cauca con 5, Antioquia con 4. Yo ya tengo esto tipificado por los 10 principales departamentos por población en el país. También vamos a estar pendiente de una próxima publicación frente a la posibilidad de ampliar este talento humano. Y una de las, pues, de las análisis que hago en estos últimos minutos que me queda de mis 20 minutos, estábamos esperando las vacunas con muchas necesidades, estábamos con muchas esperanzas, pero ahora vemos cómo están o permanecen en un cuarto frío sin empezar a aportar la diferencia que aportan en términos de sobrevida, como muy bien nos lo explicó la doctora Diana Morales hace un momento, y básicamente el personal de salud también esperando por una vacunación cuando no ha sido todavía agendado. Esta es una diapositiva que iba a plantear al final, pero la doctora ya pues, se me adelantó, ya habló y explicó muy bien cada una de las vacunas, las posibilidades que tenemos, las posibilidades que tenemos en Colombia de vacunación. Como les decía previamente, eso es un llamado, si hay cuidadores, personas de hogares geriátricos, personas pues, que son de comunidad, que quieran o que hayan hecho parte de la charla, que nos ayuden a educar a su papá, a sus abuelos, para que traten de acceder al momento de la vacunación una vez todo este tema y esos tropiezos administrativos se surtan para poder tener una población mayor vacunada. Aquí eso es una gráfica que viene circulando hace algunos días. Es una aplicación que nos muestra básicamente los días que tardaría en obtener una inmunidad de rebaño dependiendo de las dosis que se están aplicando a nivel nacional. Este es el primer ejemplo para Estados Unidos, donde dice que para tener el 70% de su población vacunada, pues estarían esperando 150 días, es decir, 5 meses, pero conocemos las diferencias marcadas de vacunación de Estados Unidos y grandísimas que se están generando con todos los recursos económicos con los que cuentan, ¿no? Y también el tema de inmunidad de rebaño, tener en cuenta que cambia un poco dependiendo del RT específico por región o por país que se tenga en el momento de la vacunación. Y este es el mal ejemplo, ¿no? Colombia, 1.403 días, es decir, que tardaríamos 3 años en lograr la inmunidad de rebaño, es decir, tener el 70% de la población vacunada, con los números que nos están dando a la fecha de hoy la vacunación. Entonces, o pasa algo o empezamos a presionar un poco más al sector gubernamental para aumentar las tasas de vacunación, hacemos una convocatoria nacional, pero de no hacer esto, pues aquí vemos que estaríamos todavía a 3 años de estar pensando en volver a una normalidad, y yo creo que nuestra población mayor no se merece eso. Pues muchas gracias, esto era lo que tenía que decirles, y cualquier cosa pues estamos prestos a sus comentarios, y gracias por participar en nombre mío, en nombre del Departamento del Huila y en nombre de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Muchas gracias. Gracias, doctor William Arbey Gutiérrez. Como siempre y como todos nuestros otros ponentes, una excelente presentación que nos genera pues muchos conocimientos, pero también muchas preguntas. Entramos entonces en esta sesión de preguntas, algunas que hemos recibido por nuestras redes sociales, otras que tenemos en nuestro chat, pero antes de eso veamos otra cápsula de vacunación en las personas mayores y entraremos enseguida en la sesión de preguntas y respuestas con la doctora Diana Morales y el doctor William Arbey Gutiérrez, que nos acompañan en esta fase. La doctora Lady tuvo que retirarse por un compromiso académico previo. La eficacia de la vacuna contra el COVID en el adulto mayor se ha hecho en varios estudios clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, donde en los estudios fase 3 lo que hacen es incluir una población de muchas personas
y población placebo y miran la efectividad de la vacuna. ¿Qué se ha encontrado? Que la mayoría de las vacunas tienen una efectividad mayor al 70% e incluso mayor al 80%. La diferencia con la efectividad de la vacuna es cuando ya esta se hace en población real, como lo estamos viendo hoy en día en diferentes partes del mundo. Dentro de la efectividad de la vacuna contra COVID-19 en el adulto mayor se ha encontrado que hay un 90% de protección en poblaciones mayores de 88 años. Por tanto, es importante realizar esta vacunación para proteger contra la mortalidad, dado que los adultos mayores son una población de altísimo riesgo de muerte en esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Entonces iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Quisiera en primer lugar sumar algunas preguntas sencillas que hemos recogido en nuestras redes sociales. Hay una pregunta, más bien dos, en donde nos indagan si la persona tiene una enfermedad activa, si está con COVID-19, si puede vacunarse o no, y si ha tenido la enfermedad, que yo las juntaría las dos, si no necesita vacunarse o si necesita, cuánto tiempo después se puede. No sé, doctora Diana, doctor William, ¿quién de ustedes nos ayuda con estas preguntas? Bueno, para darle respuesta, cuando hay infección activa por COVID no se recomienda la vacunación, ¿sí? Porque evidentemente si el virus está circulando y nosotros generamos una respuesta inmune en ese sistema inmune que ya está ahí susceptible por ese virus, incluso puede potenciar esa respuesta inmunológica con mayores efectos deleterios en salud. Entonces la respuesta es no, cuando hay infección activa la persona no se debe vacunar. Cuando ya supera la enfermedad o supera la infección por COVID, las recomendaciones que hay en la actualidad, sobre todo por la disponibilidad de las vacunas, ¿sí? No tiene tanto que ver con que no genere inmunidad o que no haya un efecto positivo de la vacuna, sino porque como tenemos un recurso tan escaso como lo ha mostrado William de disponibilidad de la vacuna, se recomienda que después de los 3 meses ya la persona se pueda vacunar. O sea, en esos primeros 3 meses después de una infección aguda, el organismo genera los números de anticuerpos en donde usted va a estar protegido más o menos por ese tiempo. Es lo que se tiene estipulado en los estudios, que por 3 meses usted puede tener esa inmunidad adquirida de forma natural porque se infectó y después de esos 3 meses vacunarse. Que si hay un escenario en el que ya haya una disponibilidad de las vacunas, en donde haya muchísima posibilidad de vacunarse, usted se podría vacunar. Si le dio la infección, podría vacunarse antes, es decir, podría porque puede potenciar esa carga de anticuerpos, ¿sí? Pero ahorita la recomendación específica es eso, no en infección activa y esperar unos 3 meses para que se pueda vacunar. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta que usted creo que la abordó dentro de su charla, pero quisiera que la dejáramos puntualizada. Dicen, ¿una sola dosis es suficiente para lograr la inmunidad? Y ya ligada con otra pregunta que nos hace otra persona, si las dos vacunas tienen que ser de la misma dosis. Pues esa no se me ha ocurrido, pero alguien la formuló, entonces se la traslado. Bueno, y ahí le adiciono otra cosa que por ahí ya contesté en el chat, que dice que si se puede, que tienen que ser del mismo laboratorio, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, bueno, con respecto a las dosis como tal, los estudios muestran que sí hay una generación de inmunidad con una primera dosis, dependiendo del tipo de vacuna que sea. Entonces, vamos a hablar específicamente del que les mostré, Pfizer, y la otra que es de una técnica diferente, que es la que tenemos disponible ahorita, la china, que es Sinovac, ¿sí? Entonces, ambas vacunas son de 2 dosis, ¿sí? Después de la primera dosis se logra una respuesta inmune que puede proteger, pero que la eficacia como tal demostrada se logra con la aplicación de 2 dosis, ¿sí? Ese último estudio que yo les mostré, que es en escenario de vida real, plantean algo muy interesante que no se había evidenciado, digamos que en esos primeros reportes de fase 1, 2 y 3,
en población mayor, y es que con una sola dosis de la vacuna de Pfizer se puede adquirir en esas personas mayores de 80 años una protección que reduzca ese riesgo de mortalidad y de hospitalización que puede ser significativo, ¿sí? Pero si nosotros somos rigurosos y pegados a la evidencia, lo ideal es que en ese escenario real nos comportemos como se hizo en el estudio, es decir, que si el estudio de base, en estudio fase 2 o el estudio fase 3 aplicó la vacuna en 2 dosis, pues así lo deberíamos hacer. Perfecto. Tenemos una pregunta para el doctor William Arbey. Nos preguntan si entendió bien la persona, la vacuna no protege de la enfermedad, sino de las complicaciones graves y de la muerte, y según pues las presentaciones, digamos, eso entendió la persona, o protege completamente de la enfermedad. No, no, claramente protege. La que más estudios tiene en población mayor, si no estoy mal, es la de Moderna, ¿sí? Ellos tuvieron cerca del 40% de la población mayor de 60 años, y ellos tienen tasas de efectividad para prevención de enfermedad superior al 90%. Consideraría yo, porque también veo una pregunta en el chat, no sé, la doctora Diana, también cómo nos ayude las vacunas más recomendadas para población mayor, frágil, porque incluso dentro de los estudios la de Pfizer tiene cerca del 25% de población mayor, sería la de Pfizer básicamente y la de Moderna, ¿sí? Las que utilizan tecnología de RNA mensajero. Obviamente sabemos que contamos en el país con la de Pfizer y no con la de Moderna por ahora, pero creo que serían las dos. Se está haciendo una vacunación mucho más grande, con mucha más posibilidad con Sinovac, pero uno revisa específicamente por edad el tema de Sinovac, no hay población por encima de 70, incluso han excluido también población con multimorbilidad y con otras características. Entonces, una de las recomendaciones, uno pensaría en términos de ser juicioso con la evidencia que hay, es que las recomendaciones serían la de Pfizer o la de Moderna, Doc. Sí, digamos que para adicionar un poco eso y a pesar pues de que hay tanta controversia en este momento con la vacuna de AstraZeneca, fíjense que en ese estudio del escenario de vida real del Reino Unido, ¿sí? Ellos incluyen 7.5 millones de personas mayores de 80 años en escenario de vida real. En esa población de 7.5 millones de personas que viven en comunidad, hay frágiles, hay comórbidos, hay personas que viven en hogares geriátricos, o sea, es toda la población mayor que hay en ellos. Entonces, si nos acogemos a ese reporte de ese estudio, uno pensaría, sí, realmente sería Pfizer, sí, sería la vacuna de Pfizer y de pronto la vacuna de AstraZeneca, sí. Sería pues como esas las recomendaciones con base en eso. Perfecto. Alguien que yo creo que llegó tarde porque la explicación se dio en alguna de las charlas nos pregunta acerca de los casos que se presentaron en adultos mayores que se vacunaron y posteriormente sufrieron la infección. Pues posteriormente digo, se pusieron la vacuna y apareció la infección. Ahí, ¿cuál es la explicación, doctores? ¿O cuál puede ser la explicación? Porque por supuesto ese es un Entonces, tema ¿qué es lo que hipotético. sucede? Fíjense que en ese escenario de vida real, no, o sea, digamos que para recapitularlo un poco en los términos de un ensayo clínico controlado, va hasta cierto punto en una fase de investigación en la que después no sería ético, ¿sí? Someter a la persona al virus así esté vacunada, ¿sí? Para saber si se infecta o no. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tendríamos de esos estudios en fase 4, es decir, que ya la persona no está en un medio controlado de un estudio, sino que está en la comunidad general. Entonces, eso fue lo que se evaluó en ese reporte de Reino Unido. Entonces, a ellos los vacunaron y se fueron para su casa o en su hogar geriátrico, allá están, con sus recomendaciones de autocuidado, pero se infectaron, ¿sí? Entonces hubo población que sí se infectó. Pero entonces, ¿qué es la ventaja? Si uno se va a desglosar esas tablas que presenta el estudio, esa población que se infectó estando vacunada, ¿sí? Mayores de 80 años, no se hospitalizaron y no se murieron, ¿sí? Por COVID. Entonces, fíjense que realmente el impacto general, el impacto real, lo que genera esa carga global de la COVID-19 es
la mortalidad y la morbilidad y todas las secuelas post-COVID, como lo mostró Lady en su exposición. Entonces, finalmente, la persona puede infectarse, sí podría infectarse aún estando vacunada, pero no va a ser complicaciones tan severas por esa vacunación como si no estuviese vacunada. Perfecto. La doctora María Camila Montalvo nos plantea el caso de una paciente de 79 años con un diagnóstico reciente de un linfoma de células grandes, fenotipo activado. Aún no ha iniciado tratamiento y nos dice que la llamaron de la EPS a vacunarse. La recomendación para ella sería: ¿puede vacunarse? ¿Debe esperar? Bueno, en cuanto a esa pregunta, es supremamente interesante porque ha sido un tema de debate en muchos escenarios, ¿sí? Porque no están contemplados en los estudios. Los pacientes con cáncer en este momento, cáncer activo y en tratamiento, no están incluidos dentro de los estudios. ¿Cuáles son las recomendaciones de las asociaciones? De la Asociación Americana de Cáncer, por ejemplo. La Asociación Americana de Cáncer dice que hay que tratar de evitar las vacunas que tengan virus vivos atenuados, ¿sí? Porque finalmente si hay un proceso de supresión de la inmunidad puede generar enfermedad invasiva, ¿sí? Entonces, evitar ese tipo de vacunas que son las que utilizan virus vivos atenuados. Las otras tecnologías de vacunas en teoría se podrían utilizar. El término real al que nosotros nos vemos ahí como en esa dificultad que no lo sabemos es la eficacia, ¿sí? Porque finalmente puede que la vacuna no le genere tanto efecto secundario al paciente que tenga un cáncer y que esté en una inmunoterapia o esté en quimioterapia activa o esté en radioterapia, sino que como hay un efecto supresor de la inmunidad por esos tratamientos, puede que la respuesta de los anticuerpos no sea la más efectiva, ¿sí? Como si fuera una persona sana. Eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que no sea tan eficaz, ¿sí? Entonces, esa es todavía ese bache que tenemos en la evidencia científica que probablemente más adelante lo vayamos a poder responder. Entonces, en esos casos que son como tan particulares, porque en cáncer hay muchas particularidades, es decir, no podemos decir que en general el paciente oncológico, no, hay muchas particulares dependiendo del caso específico oncológico que tenga el paciente. De acuerdo con eso, lo más prudente y lo que más recomendaríamos en ese escenario es que vaya donde su oncólogo y quien sepa cuál es el tratamiento que está recibiendo, cómo está su sistema inmune en ese momento, que dé esa recomendación de sí o no. Perfecto. Nos plantean también, doctor William, ¿iba a agregar algo? No, perfecto, que realmente cuando uno se va a la tabla que nos mostró la doctora Diana al principio de su charla y compara las vacunas disponibles independiente de la tecnología, es claramente excluido el tema de fragilidad, es claramente excluido el tema de pacientes con comorbilidades específicas. Entonces, pensar de dar una recomendación con evidencia, con los datos que en el momento hay, sería un poco complejo porque no se ha escrito todavía la evidencia disponible para tal fin, ¿sí? Lo único que podemos hablar es realmente en términos de edad, donde hay clara evidencia que hay personas de mayor edad. Pero lo que menciona la doctora Diana es importante porque pronto les dio la infección a personas específicas, pero da menos grave, que es lo que se está buscando con una vacuna. Sí, o sea, la efectividad de la vacuna no se puede medir solamente en términos de disminución de la infección, sino también de hacer o de generar enfermedades más graves, que es realmente lo que termina matando a los pacientes. Entonces, realmente hasta que no haya evidencia disponible frente a temas específicos, la inmunosupresión por una enfermedad reumatológica, la inmunosupresión por una enfermedad oncológica, las diferentes características que en un paciente anciano, frágil, con una inmunosenescencia claramente definida, pues nosotros no podemos dar una recomendación de entrada frente al tema de vacunación, pensaría yo. Perfecto. Nos plantea Mauricio Florian también algunos casos particulares que me imagino que son de personas cercanas, pero que pueden ser ilustrativos frente a casos, digamos, que se repiten en la vida real, como dice la doctora Diana Morales. En primer lugar, un paciente de 95 años con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anticoagulación, hipertrofia cardíaca, problemas prostáticos benignos, pues digamos comorbilidades y pues una edad importante. Nos preguntan
¿cuáles serían en ese caso las recomendaciones? ¿Debe vacunarse? ¿Hay unas posibles reacciones y complicaciones que se pueda esperar del tratamiento en este caso? Pues realmente los pacientes multimórbidos, con anticoagulación, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, básicamente son el objetivo de la vacunación, ¿sí? Obviamente, mirar que no se esté aplicando en un proceso de infección aguda, como mencionaba la doctora, pero si empezamos a limitar tanto las vacunas, pensaría yo que no llegarían donde los pacientes que más lo necesitan lleguen, sí, o sea, las vacunas se hacen para sistemas inmunes comprometidos, las vacunas se hacen para pacientes que por sus propias condiciones no pueden salir adelante frente a la exposición a una noxa, que en este caso puede ser el COVID-19. Entonces, yo creería que si un paciente 80, 90 años, pero con sus condiciones crónicas completamente estabilizadas, con el consumo usual de sus medicamentos, la idea y la creación de estas vacunas es para ese tipo de pacientes. O sea, nosotros no trabajamos con pacientes de 40 años, nosotros somos geriatras. De entrada, nuestros pacientes son pacientes de 60 hacia arriba, de 80 hacia arriba. Sabemos que la comorbilidad en el país en mayores de 60 es de 3, según el estudio sabe. Entonces, a mayor edad, mayor multimorbilidad. Y eso es una premisa de la geriatría. Entonces nos vamos a enfrentar a pacientes multimórbidos con prescripción inadecuada, con polifarmacia, y no solamente por ese hecho le vamos a decir, no, usted no se beneficia, pienso yo, y lo que he revisado es que básicamente hacia allá, y ese es el objetivo de la vacuna, proteger a esos individuos vulnerables para evitar la enfermedad o la mortalidad por COVID. De acuerdo, completamente de acuerdo, doctor William. O sea, nosotros no podemos empezar a tener como ese sesgo de seleccionar a los pacientes por enfermedades y decir no se vacune, no se vacune, porque finalmente el objetivo nuestro es que tengamos la mayor inmunidad posible en esta población. Y finalmente, hay un tema específico que me ha pasado mucho pues ahorita con mis pacientes, y es que preguntan mucho si estando anticoagulados se pueden vacunar. La respuesta es que sí, o sea, no hay una contraindicación específica en torno a la anticoagulación y la vacunación. Hay que tener en cuenta simplemente que por la inyección de ser intramuscular, pues los cuidados locales pues del brazo para vigilar que no haya de pronto un hematoma, que es muy raro que se presente, pero no es una contraindicación para que el paciente se vacune. Eso pues digamos que es bien importante dejarlo muy claro para las personas de no sesgarse porque tenga mucha carga de morbilidad. La recomendación es adelante con las vacunas, adelante con la vacunación. Muy bien, pues un mensaje final, doctor William, doctora Diana, en 30 segundos para las personas que nos acompañan en esta transmisión en directo y por Facebook Live, y pues para los que va a quedar este documento como un documento de consulta en video. Una recomendación final, doctor William Arbey Gutiérrez. Mi recomendación, mi invitación, ¿sí? A las personas mayores que todavía no se han vacunado, a los familiares cercanos, a mis estudiantes, a la población general, que acudan a la vacunación de manera masiva. Necesitamos lograr la inmunidad, o si no, esto no vamos a salir adelante. Esto es un esfuerzo de todos. Si no nos comprometemos a sacar esto adelante, no podemos pensar en que las cosas vayan a cambiar y que empecemos a vivir lo que vivíamos antes de la pandemia. Si llevamos un año con situaciones muy complejas, no podemos mantener a los pacientes mayores completamente encerrados, ¿sí? Cuando hicimos el webinar de recomendaciones de flexibilización de las recomendaciones del aislamiento obligatorio, que también lo coordinamos, básicamente estamos buscando en la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, lo que estamos ofreciendo es mirar que los pacientes mayores sigan con una calidad de vida adecuada. No podemos pretender mantenerlos siempre en su casa o cerrados por miedo. Y esta es la opción y esta es la respuesta a esta situación tan agobiante para las personas mayores. Cuenten con sus médicos geriatras, interroguen a sus médicos geriatras en los sitios o en las instituciones que cuentan con ellos, cuenten con sus médicos de cabecera, con las instituciones, con la misma asociación para responder las preguntas que surgen, porque en ocasiones es más de sentarse uno con sus pacientes, hablar 2, 5 minutos y con eso uno los convence, los apoya, los acompaña para que ellos básicamente se ayuden y nos ayuden a nosotros también a seguir trabajando por la salud de ellos.
Gracias, doctor William. Doctora Diana, un mensaje final. Tenemos algunas preguntas todavía, pero se nos ha acabado el tiempo, entonces les propongo que las voy a recoger, se las traslado a ustedes y hacemos unas pequeñas cápsulas como las que estamos presentando y las publicamos en nuestras redes sociales para que esas personas que nos hicieron las preguntas tengan la posibilidad de ver la respuesta. ¿Les parece? Excelente idea. Maravilloso, Doctora maravilloso. Diana, entonces su mensaje final, por favor. Bueno, muchas gracias por permanecer hasta esta hora aquí en este webinar. Si usted es médico y nos está viendo, significa pues que se interesa por este tema, que interesa resolver esas dudas para dar una buena recomendación a sus pacientes. Es muy importante que todos tengamos en mente que la estrategia de vacunación es una solución fuerte, de peso, y que está muchas veces en nuestras manos, porque nuestros pacientes confían en nosotros, confían en el concepto que les demos, en la opinión que les demos, y por lo tanto es muy importante que nosotros estemos sujetos a lo que hay de evidencia para que podamos dar unas buenas recomendaciones. Muchas gracias a todos, a Juan Carlos, a William, a Lady, que ya no está, a Javier, por este espacio tan importante de discusión en este tema. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Creo que aclaramos muchos mitos y dejamos sentada la importancia de la vacunación para nuestros adultos mayores. Ha sido un espacio muy, muy interesante y muy enriquecedor. Doctor William, muchas gracias a usted por la iniciativa, doctora Diana, por su valiosa participación, la doctora Lady, el doctor Cabrera. Y vamos a cerrar entonces con otra de nuestras cápsulas de vacunación en personas mayores. Los esperamos en una futura actividad académica con el fin de seguir fortaleciendo el conocimiento y la información acerca de esta enfermedad y acerca de la estrategia, de la única estrategia que hay en este momento para tratar de controlar esta pandemia, que es la vacunación.